muy preocupados porque ellos están desfinanciados. ¿Dónde está la plata? Miremos la otra tabla que muestra lo que pasó con el régimen contributivo. También es el desplome de los márgenes de solvencia financiera y los patrimonios. Y la siguiente, esta no se ve muy bien, pero estas son la cartera de hospitales públicos. Esto es una muestra de hospitales públicos, es una muestra de 900 hospitales. Tengan las siguientes cifras en la cabeza: en Colombia hay 42.000 prestadores de salud entre públicos y privados, de los cuales aproximadamente 1.200 son públicos, y aquí tenemos una muestra de 900 hospitales públicos y la cartera, no se ve el número allá, es 5.3 billones de la muestra. Luego esta gente, esas 44 EPS desplomadas y privados, de los cuales aproximadamente 1.200 son públicos, y aquí tenemos una muestra de 900 hospitales públicos y la cartera, no se ve el número allá, es 5.3 billones de la muestra. Luego estas 44 EPS desplomadas y privados, de los cuales aproximadamente 1.200 son públicos, y aquí tenemos una muestra de 900 hospitales públicos y la cartera, no se ve el número allá, es 5. Inclusive al borde de la movilización, 15 clínicas privadas, 14 más 1, le debían solamente 1.2 billones de pesos, solamente a 15 en Antioquia. Entonces, supuestamente la plata no está en las EPS, porque como ustedes pueden ver, el desplome de los márgenes patrimoniales y financieros, pero tampoco está en los hospitales. Pero la gente sigue poniendo tutela para la que los atiendan. ¿Qué pasa? Hola, seguimos aquí en Fofox, aquí en las tardes del canal universitario y desde Cali Expo Show. Encontró todos los mecanismos y trapisondas que inventaron las EPS para poder hacer los desvíos de recursos. Y existe una cosa muy perversa que se inventaron en este país que se llama la integración vertical. Es el hecho de que yo soy un EPS y yo puedo tener mi propia clínica y yo me contrato a mí mismo. Resulta que en una de las reformas que hubo a la ley 100 se dijo que solamente un EPS podría tener el 30% de la prestación de servicios de salud, pero lo que ellos hicieron, ellos son muy aviones, ellos tienen una serie de empresas, son las mismas empresas, son ellos mismos, y ellos generan varias SAS, varias cooperativas asociadas, varias firmas limitadas de desconocidos dueños, no sabemos, pero son ellos mismos, y ellos mismos venden la ropa, se la compran a ellos mismos son los de los medicamentos, ellos mismos. Entonces, se los voy a poner con un ejemplo. Cuando yo me gradué de médica, yo trabajé para Saludcop como médica en consulta externa. Yo trabajé 1 año y medio en Saludcop. Hace 5 meses pedí un certificado laboral, no pudo salir el certificado laboral. Salieron apenas 3 meses, porque ellos generaron un montón de cooperativas, rotaban las cooperativas para evadir los organismos de control. Finalmente, ellos ¿qué terminaron haciendo? Y esta es la... Multipliquen eso por 500.000 pesos año. Esos son recursos públicos que yo tengo que guardar en un lugar porque tienen destinación específica. Yo no me lo puedo gastar en algo distinto que no sea la salud. En Saludcop, como ya está demostrado, lo que hicieron fue que empezaron a patrocinar partidos de fútbol, a comprar fincas, empezaron a hacer propaganda. De hecho, dentro de esos recursos públicos de destinación específica, usted no se puede gastar esa plata para hacer propaganda. Y ustedes no han visto el montón de pautas que tienen las EPS, con qué están pagando esa pauta. Y para acabar de ajustar, Saludcop, con esa plata de la UPC de los colombianos, compró 144 clínicas en todo el país, un emporio de clínicas que empezaron a construir. ¿De quién son esas clínicas? Pues de los colombianos. Esas no son de ellos, y eso está en discusión todavía, porque eso lo compraron con los recursos nuestros. Eso no son clínicas de ellos, porque aparte de que construyeron sus clínicas, se facturaron a sí mismos. Y ese es el entramado y la trampa que ellos empezaron a generar, y por ahí hicieron la extracción de renta. Ahora, ellos tenían un problema. El problema era la Corte Constitucional, porque efectivamente las sentencias de la Corte son muy claras. Los recursos de la salud son públicos, de destinación específica, usted no tiene por qué ir a gastarse eso en otra cosa. Pues para hacerle la trampa a eso, el 23 de diciembre del 2014 a las 11 de la noche, bueno, eso de las 11 ya me lo inventé yo, 23 de diciembre, el gobierno nacional
expide el decreto 2702 de habilitación financiera de las EPS. Y en el decreto 2702, estamos hablando que en ese momento en Colombia ya la Corte Constitucional había emitido la sentencia C-313, donde declaraba exequible el proyecto de ley que declara la salud como un derecho humano fundamental, y que ese 23 de diciembre el presidente Juan Manuel Santos ya tenía que haber sancionado la ley estatutaria. Pues no la sancionó, y ese 23 de diciembre emiten el decreto 2702 de habilitación financiera, donde ante este desplome de las EPS, lo que dice el gobierno en ese decreto es: le damos 7 años de margen de solvencia para que vuelvan y se refinancien, y les exigimos como patrimonio básico 10.000 millones de pesos. Dígame qué empresa para manejar una OPC con 10.000 millones, eso no existe, eso es ideológico, eso no funciona, eso no va a funcionar. 10.000 millones de pesos, pero aparte de eso, los habilitó para que pudieran hacer inversión privada en recursos de capital, para que pudieran hacer inversiones de capital con los recursos públicos de la salud, para poderle salir al paso a una sentencia de la Corte Constitucional con un decreto que no tiene la jerarquía de una sentencia de la Corte Constitucional expedido por el Gobierno Nacional. Entonces, aquí estamos hablando de que hay una política pública que quiere mantener esto y que expide todos los decretos a la medida de lo que esta gente necesite. Pues en este momento el planteamiento del gobierno, y se lo he escuchado decir al ministro de Salud, es que necesitamos un oligopolio de 10 empresas fuertes. El ejemplo de ellos es Sura, la que más niega servicios, la que más ha hecho negocio con esto, que quememos las otras, liquidemos las chiquitas, nos quedamos con un emporio de 10 empresas fuertes, porque ahora sí funciona. Eso es el capitalismo. No funciona, no funciona. En Bogotá cogieron a Capital Salud. El gobierno en ese momento del distrito tomó la decisión: bueno, metámonos pues en esto porque no nos van a sacar. Y hicieron una alianza público-privada para poder sacar con Salud Total a Capital Salud EPS. Pues ¿qué pasó? Las empresas de energía de Bogotá y las demás empresas funcionan bajo la lógica 51% de presupuesto del distrito, 49% del privado, y el privado gerencia para contener la corrupción del público, y eso funciona muy bien en las empresas de energía. Pues hicieron lo mismo con la salud. Cogieron a Salud Total, le dieron la gerencia, y lo que hizo Salud Total fue que empezó a contratar a su propia red privada, a quebrar los hospitales públicos de Bogotá, porque es muy hábil. No, yo me contrato a mí mismo con los míos. Empezaron a quebrar los hospitales públicos de Bogotá. Cuando el distrito fue a reversar, ya Capital Salud en este momento tiene un déficit. Después se metieron a Antioquia, que intentemos, y hicieron Sabia Salud. Sabia Salud es la EPS mimada del señor ministro, del señor Fajardo, del señor alcalde de Medellín. Hagamos Sabia Salud, se juntaron con Confama, que eso iban a cubrir, a hacer una cobertura, y que 800.000 personas, ya está quebrada. El primer año ya tenía 80.000 de pérdida. Es que eso no funciona, porque es que es un derecho humano fundamental. Y cuando estamos, entonces yo creo que ellos deben estar desconcertados, pero estamos aplicando el ABC y no nos da. Es que no les da, porque la lógica es distinta. Esto solamente funciona a cargo del Estado, porque los derechos son exigibles al Estado, y porque un negocio jamás es compatible con un derecho. No es compatible un negocio con un derecho. Y yo no es que esté en desacuerdo con el negocio, porque nos van a decir que nosotros somos unos radicales, comunistas, socialistas. No, a mí me gusta que la gente haga sus negocitos, vaya a vender carros, vaya a vender tanga, brasieres, alguna, pero no se ponga. Entonces, pero no van a seguir intentando en contra de todo hacer negocio, digamos, con un derecho fundamental. Pues el último golpe certero que recibieron fue que por una denuncia de la Defensoría del Pueblo, por unos niños que se estaban muriendo en el Chocó, por unos temas de diarrea aguda, enfermedades prevenibles, la Corte Constitucional el año pasado hizo una inspección judicial en el Hospital San Francisco, nivel 2, que vive el régimen subsidiado, es decir, su principal, el que lo contrata es Caprecon. La Corte Constitucional hace una inspección y dice: efectivamente aquí hay una violación al derecho, aquí hay que hacer algo con este hospital, aquí no hay Estado, intervengan. Y en el auto que expide hace 15 días, que es el auto 412 o 413, uno de los dos
interpelan y dicen, evalúen si este modelo de mercado sí funciona, porque en el Chocó no funcionó. Y el Chocó es un ejemplo de como 700 municipios en Colombia. Porque evidentemente el hospital del Chocó no puede ser rentable, porque es una población vulnerable como son las poblaciones de La Guajira, como es el Guaviare. Entonces usted un hospital tiene que tenerlo bajo la lógica del subsidio a la oferta. ¿Qué es el subsidio a la oferta? La ley 100 lo que dijo fue, yo tengo especialistas en la medida de que la población me demande, de que la población me esté demandando, si me demanda un oftalmólogo, pongo el oftalmólogo, si no me lo demanda, no me lo pone. Lo que pasa, señores, es que usted en el Chocó, donde haya seres humanos, tiene que tener ese hospital abierto con todas las especialidades habilitadas, pues por si algo pasa, porque es un derecho y porque lo tiene que tener y porque lo tiene que subsidiar y porque es el Estado y porque lo estamos pagando, y eso lo tiene que hacer usted en el Chocó y lo tiene que hacer en todos los municipios de este país. Ahí es donde ellos colapsan y ahí es donde esta fórmula no les funciona. Entonces ahí sigamos, pasa este tema de la ley estatutaria, para que lleguemos ya al tema del hospital universitario. La ley estatutaria, yo la última vez que estuve aquí, y digamos que aquí hay un actor importante, el doctor Mario Hernández fue una persona fundamental en la construcción de esa ley estatutaria, inclusive en su dirección técnica, política, en todo el ejercicio que se hizo de redacción, declara la salud como un derecho humano fundamental bajo un debate muy complicado. Porque alcancen ustedes a imaginarse la concepción que tienen estas personas que nos gobiernan, hola, y la concepción que tienen estas otras, ¿por qué están riendo? Y la concepción de una concepción de derechos humanos. Pues finalmente en el Congreso de la República creemos que esa ley estatutaria pasa en el Congreso de la República porque entra por comisiones primeras constitucionales. Porque como es más o menos una extensión, es casi que una reforma constitucional, pasa por comisiones primeras constitucionales. Si usted mete eso por la comisión séptima, eso se le vuelve una melcocha, porque allá en la comisión séptima están todos los intereses del mundo, las EPS haciendo lobby con la UPC de nosotros, financiando campañas. Nosotros no hemos podido demostrar eso, pero en Colombia hay que hacer una investigación. Si en Colombia se hizo una investigación sobre la parapolítica, hay que hacer una investigación sobre la EPS política. Y ahí sí nos vamos a encontrar nosotros bastantes respuestas. Pasa por comisiones primeras, el presidente le da mensaje de urgencia a esa ley estatutaria. Obviamente antes de ellos pasar esa ley estatutaria, ellos hunden la propuesta que tenía la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, que era una propuesta amplia, que se había discutido con varias organizaciones en el país. Por lo menos 93 organizaciones estuvieron involucradas, campesinas, del campo, de la ciudad, de donde ustedes quieran. Hubo una discusión amplísima y se presentó ese proyecto de ley, pero se logran recoger algunos elementos en el proyecto de ley que presenta la Gran Junta Médica Nacional con el presidente Santos, entra por comisiones constitucionales primeras, pasa a control de la Corte Constitucional para ver si se declara exequible o no se declara exequible. Finalmente la Corte modula varios de los elementos de la ley estatutaria que habían sido trampeados en el Congreso, como el tema de la tutela. Querían meterle mano a la tutela para que la tutela no operara en la solicitud, digamos, le querían meter mano en los determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud no es solamente la prestación de servicios, eso es lo primero que hay que decir. La ley 100 es un sistema morbicéntrico que también llevó a que todo el sistema estuviera basado en la enfermedad. ¿Pero por qué? Porque es que el negocio está en la extracción de renta del alto costo. Entonces, para usted es mucho mejor llevar a la persona que necesita una diálisis renal porque ahí aparece el que vende el aparato, o llevar a la persona al cáncer porque ahí aparece la industria farmacéutica para poder hacer las quimioterapias. Todo el modelo está diseñado en cuál es el punto, el eslabón de la cadena donde hay mayor extracción de renta. Y la mayor extracción de renta está en la enfermedad. Entonces la ley 100 construye todo ese modelo. Aparentemente las EPS son disque promotoras de salud y supuestamente tienen que hacer promoción, pero pues eso no, digamos, eso no les interesa, digamos, el sistema. Además, la promoción y todo el tema de la atención primaria en salud debe ser dirigida desde el Estado, que es el que tiene el control del territorio demográfico, epidemiológico, toda la perspectiva poblacional de donde usted debe aplicar una política pública de atención primaria en salud. Eso no fue la ley 100. Entonces hicieron un sistema morbicéntrico. Sin embargo, dentro de los debates internacionales que se ha dado en el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales que ha suscrito Colombia, la salud también comprende los determinantes sociales a la salud.
la vivienda, el agua potable, la libertad de expresión. Prácticamente, si nosotros fuéramos a ser congruentes, el ministro de Salud debería ser el presidente de la República. Casi que el presidente debería manejar la salud en un país, como ocurre, por ejemplo, en países como Cuba, o como ocurre, porque la salud tiene que ver con el centro del bienestar humano, el centro, el buen vivir, el centro es la persona. Entonces, si tiene agua potable, si hay carreteras, si hay movilidad, si hay vivienda, si hay educación, básicamente es una política de Estado. Y en la observación 14, suscrita por Colombia, en el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, considera esos determinantes sociales de la salud. Eso fue un lío para que entendieran eso en el Congreso. No, eso era un lío porque el planteamiento de estas personas, incluye el gobierno, es que la salud es el POS, el derecho a la salud es el POS. Es un plan de beneficios, deme aquí un listado a ver cuántos medicamentos curo, entre menos mejor, para poder que esta gente pueda hacer sus inversioncitas de capital con el decreto del 2702, porque aquí ahí estamos estimulando la locomotora empresarial y hay que invertir y bueno, y todo ese discurso pues del progreso, de la prosperidad. Entonces, básicamente, digamos, eso fue una de las discusiones fuertes para que se pudiera entender. Esas dos, básicamente. Sin embargo, esto llega al control de la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dice varias cosas. Lo primero, la tutela es intocable. Un derecho humano fundamental es consustancial a la tutela. No existe derecho humano sin tutela. En una de las discusiones, que en las audiencias públicas, el ministro de Hacienda interpela, no, pero es que entonces nosotros ¿cómo vamos a cubrir todo esto? Nosotros, para poder cubrir, digamos, esas tecnologías en salud, eso hay que hacerlo de manera progresiva. Le contesta la sentencia C313 al señor ministro de Hacienda, mire, esto es un derecho humano fundamental. El gobierno y el Estado, en lo más pronto posible e inmediato, tiene que hacer cumplible este derecho. Eso no es que vamos viendo y vamos mirando ahí, de a poquito vamos a ver cuánta plata va a sobrar. No. Es un derecho humano, es como si usted le dijera en el debido proceso, que es un derecho fundamental, no, esperemos a ver si hay plata para que usted le siga en el debido proceso, mientras tanto aguantes el canazo, hermano, porque esto está muy duro. O sea, no, estamos frente a un derecho humano. Entonces se logra varias cosas importantes en Colombia. En Colombia la ley 100 funcionaba bajo el POS, el Plan Obligatorio de Salud, pero digamos que de alguna manera, le agradezco mucho. Entonces, como les decía, en Colombia funcionaba el POS. El planteamiento que se está haciendo en este momento ya es, todo está incluido con la ley estatutaria, todas las tecnologías están incluidas y hay 6 criterios de exclusión. Esos 6 criterios son lo que está en vía de experimentación, lo que no tiene evidencia científica, lo que no está autorizado por la autoridad sanitaria, pero todo está incluido. Ahora, si lo excluido, el médico considera que se requiere y el juez de tutela lo concede, hay que darlo. Entonces es una ley muy garantista, que eso preocupa demasiado entonces al ministro de Hacienda y Salud, que salen a decir, la Corte quiere que todos comamos langosta, porque otro de los elementos que tienen los derechos humanos es que los derechos humanos son universales. No importa si usted es negro, blanco, pobre, rico, usted tiene derecho solo por ser humano y en igualdad. Es la universalidad y la igualdad. Estamos hablando de esos dos elementos. Este sistema de salud no es universal, primero que todo. No es verdad lo que dice el señor ministro de Salud, no es verdad lo que dicen en los medios de comunicación, que aquí la ley 100 logró cobertura del 100%. Eso no es verdad. Las propias cifras del Ministerio de Salud muestran que eso que ellos llaman cobertura, que es afiliación, eso que ellos llaman en Colombia… Un segundo, es que van a entrar una cantidad de estudiantes que van a hacer acá porque no hay espacio, entonces… bueno. Un segundo, por favor. Sí, y rápido. No, son muchos. Por favor, continúe porque si no…
Bueno, entonces continuando, como les iba diciendo, no es verdad que nosotros con la Ley 100 logramos cobertura universal, entendiendo por cobertura universal el que usted tenga un carnet de afiliación. En las propias cifras del Ministerio de Salud se muestra que aproximadamente entre 3.5 y 4 millones de colombianos son vinculados que realmente no deberían llamarse vinculados, sino desvinculados. No son ni el régimen contributivo ni subsidiado. Son los pacientes, por ejemplo, que atiende el Hospital Universitario del Valle. Como no tienen afiliación, los recursos los tiene que pagar en la gobernación y los municipios porque son vinculados. Eso más o menos son como entre 3.5, 4 cifras del propio Ministerio de Salud. Una vez por allá se le escapó uno de ellos y nosotros escuchamos y averiguamos, o sea que no es verdad tampoco lo de la cobertura. Pero aparte de eso, como hicieron un cambio en la encuesta del CISBEN, que es la que mide cuando usted entra al régimen subsidiado, ahí quedaron otras personas por fuera. Pero a cambio de eso, como aquí no hay formalización laboral, cuando usted entra o sale de una EPS, consiguió trabajo, volvió y salió, hay una población flotante que tampoco tiene. Entonces el cálculo que hace FedeSalud sobre las personas que no tienen seguridad social, no tienen ni siquiera el carnet, son 7 millones de colombianos. 7 millones. El que tiene el carnet, y teniendo en cuenta que el que tiene el carnet accede a medias, como ustedes saben que están accediendo, pero hay 7 millones que no, o sea que tampoco la ley 100 cumplió con su promesa de cobertura universal. Luego, los derechos humanos, que es en lo que nosotros estamos y que el gobierno no ha querido entender, pero que va a tener que entender, son iguales, universales. En este momento, si el gobierno fuera serio, lo que tendría que hacer ante la expedición de la ley estatutaria es revisar toda la normatividad vigente en Colombia y declarar inexequible o acabar o eliminar aquello que le sea contrario a la ley estatutaria. Esto inmediatamente. Cuando usted está frente a un derecho humano, no puede existir que usted es subsidiado o contributivo, no. Toda la población debe estar cubierta. Eso inmediatamente amerita una reforma a la Ley 100, una reforma que adecúe la estructura del sistema de salud para el cumplimiento del derecho fundamental. Pero en vez de esa reforma, el gobierno este año estaba preparando un borrador de un decreto. Estaban preparando el borrador de un decreto llamado Decreto de Afiliaciones. Entonces, en ese decreto de afiliaciones, lo que estaban buscando era ver cómo generaban una serie de condiciones y barreras para que usted se afilie. Señores, es un derecho humano. Usted no tiene necesidad de afiliarse, o sea, porque siguen insistiendo en la ilegalidad, en la ilicitud, la tosudez. No, y obviamente nosotros, en la Gran Junta Médica, nos pronunciamos frente a ese decreto. En este momento no ha salido, pero el gobierno continúa tosudamente por este camino. Ahora, para llegar a los hospitales universitarios, el hospital universitario tiene una condición particular, porque el hospital universitario, lo primero, la república en este país, con la reforma a la Ley 100 y con la 1438, es una empresa social del Estado. Miren una cosa tan extraña, una empresa del Estado, pero es una empresa. Un poco la condición que le ponen a un hospital público es sobreviva de la venta de servicios. Va a vender a ver qué vende, pero resulta que usted le tiene que vender a unas EPS que le imponen y que no pagan. Hágame el favor, el semejante negocio en el que tiene que estar metido un hospital público, su dueño del Estado. ¿Cuántos hospitales públicos se han construido en los últimos 25 años de la Ley 100? Ninguno. ¿Cuál es la inversión en infraestructura, en tecnología, en adecuación que ha hecho el dueño de esa empresa, que supuestamente es el Estado colombiano, para que pueda competir y vender? Ninguna. Entonces vaya, compita, los tiró al mercado con unas EPS que además tienen su integración vertical con su red privada. En Bogotá casi acaban con la red privada, les cuento. En Bogotá por lo menos ha habido unos gobiernos democráticos que no han permitido, con la república hospitalaria, han habido unos gobiernos democráticos que no han permitido, pero ¿saben por qué no se han quebrado hospitales? No es porque el sistema funcione, es porque el gobierno distrital, que tiene músculo financiero, tiene más o menos un presupuesto de 2.3 billones anuales para salud, saca de su bolsillo y lo solventa, porque mantienen en quiebra
El año pasado le tuvieron que meter 125.000 millones de pesos. Las EPS les deben 850.000 millones de pesos. Capital Salud los estaba quebrando porque prefería contratar con la integración vertical de salud total. Eso es lo que tiene que enfrentar un hospital público. Usted lo tiran a una jauría donde usted tiene que ver, bregar, a ver qué vende. Entonces, ¿en qué terminan los hospitales públicos? Pagando, atendiendo a la población que nadie quiere pagar, entre comillas. La población vinculada, Caprecon, con las empresas liquidadas por su vocación de Estado social, por su vocación de empresa social del Estado. Entonces el hospital público tiene que aplicar lo social y lo del Estado, pero para la empresa tampoco le dan muchas posibilidades. Aparte de eso, un hospital público tiene que competir en unas condiciones muy desiguales con una clínica privada, porque ni la Valle de Lili ni Imbanaco tienen que responderle a las IAS como un hospital público. Entonces un hospital público tiene que tener una planta carísima de personal para defenderse, para atacar, para ir así, ahí se le va una cantidad de presupuesto. Eso no lo tiene que hacer una clínica, y eso no se lo sostiene nadie. El hospital va y le dice, los gerentes de hospitales públicos van y le dicen eso al ministro: no, ve, a ver, resuelva, innove. Sí, pero ¿de dónde innovo si no tengo ni siquiera la plata para innovar? Nadie le va a resolver esa condición de empresa social del Estado, es que es una condición muy complicada, pero a ese sume lo que usted es una empresa social del Estado, pero que usted es universitario. Nosotros no tenemos estas cifras, pero ser hospital universitario es más costoso, porque evidentemente, y ahí tenemos una discusión, digamos, pero evidentemente la formación cuesta, genera más tiempos, más materiales, más espacios. Entonces un hospital con una sobrecarga de costos, ese costo educativo lo tendría que hacer, pero si además es el hospital de una universidad pública, peor, porque la universidad pública cobra unas matrículas bajas por su condición de ser universidad pública, por su condición, digamos, de universalidad frente a la educación pública, y así tiene que ser. Luego la universidad pública no puede ayudarle al hospital pues a sostenerse. Entonces tiene que, además de que es público y ya entra en desventaja el mercado, pero entonces además tiene la sobrecarga, pero entonces enseguida cuando el hospital está en quiebra y le cae todo el peso de la ley. Ahí sí no aparece el decreto del 23 de diciembre, le damos 7 años de plazo, venga a ver, colaborémosle aquí para que haga inversión de capital. Ahí sí no aparece, no, aparece es un ministro de salud enojado a decir: ve esta gente tan corrupta, véalos allá están robando, ese hospital hay que intervenirlo, ese hospital hay que liquidarlo. Ahí sí aparece la propuesta liquidatoria, esa no es la propuesta que le están haciendo a las EPS. Yo nunca he visto al ministro de salud y a este gobierno hablando de la corrupción de las EPS. ¿Cuándo lo han visto ustedes diciendo no? Y ahí están los decretos que les están expidiendo para el tema de la atención. Ahí le caen entonces al hospital. Entonces esto es un problema de fondo. Estructuralmente el hospital tiene un problema de fondo y la ley estatutaria ya dio la alternativa para poder responder a esto del hospital. Y la ley estatutaria lo que está diciendo es: la red pública hospitalaria debe cumplir con principios de rentabilidad social. La rentabilidad social, claro, ahí se muere todo el mundo del miedo. Imagínense donde nosotros como Estado le demos plata a esta gente, empieza a robar allá toda la clase política, y eso es un riesgo. Hay un riesgo, digamos, que por la politización de los hospitales a usted le empiecen a subsidiar y efectivamente haya un robo, pero eso ya está inventado. Ya hay unos mecanismos técnicos muy claramente establecidos de cuánto usted le da a un hospital para que atienda una población conforme a sus elementos epidemiológicos, de acuerdo a uno, eso ya está estudiado, cómo usted hacer seguimientos de transparencia. Esto es un asunto técnicamente resuelto. El problema es político, es de voluntad política del gobierno para implementar esto, que lo va a tener que implementar, porque es que el problema que tiene el Valle del Cauca lo tiene en el Chocó, en el Guainía, en el Amazonas, en el sur de Bogotá, en todas partes, o sea, lo tiene en todo el país. Entonces, en ese sentido, digamos que es la propuesta que tendríamos, hay que hacer una propuesta de fondo en el Congreso de la República, de una reforma del sistema de salud. Nosotros creemos, y por eso les vuelvo, insisto, nosotros estamos acá. Si nosotros le damos una dimensión nacional a este debate, que la tiene, el Hospital Universitario del Valle es un símbolo
es un símbolo de la educación, es un símbolo de la defensa de lo público, y lo que ellos quieren romper no son nuestros símbolos, porque cuando usted es un símbolo de lo popular, cuando usted le rompen los símbolos, le rompen las ideas, le rompen la política, le rompen el corazón. Uno no puede acabar con sus símbolos, con los símbolos de lucha. Y hoy se está dirimiendo el debate entre el derecho fundamental a la salud y la perspectiva neoliberal en el Valle del Cauca. Por eso todos estamos pendientes acá. No puede ser posible que ante las declaraciones que haya dado una pediatra valiente, y yo creo que esto hay que evidenciarlo ante la opinión pública, que en este momento 700 niños con cáncer y enfermedades hematológicas están dejando de recibir la atención por la falta del hospital universitario. Eso en cualquier país serio ya había dado para la renuncia de un funcionario de alto nivel. Eso no lo podemos aceptar. Uno no puede aceptar ese tipo de cosas. Y además, ante la increpación de los medios de comunicación en una rueda de prensa que dio el ministro de Salud el día de ayer, el ministro de Salud lo que dice, mintiéndole a la opinión pública, porque si lo tenemos que desmentir, pues lo volvemos a desmentir. Y si tienen que salir todos los pediatras a desmentirlo, pues que lo desmientan, pero a este país le hablemos con la verdad. Que esos niños los están atendiendo en la red privada del Valle del Cauca. Básicamente el mensaje que él está enviando es que el Valle del Cauca puede seguir común y corriente sin el Hospital Universitario del Valle. Eso no es verdad, eso no es verdad. La red privada de Cali, tal y como está en este momento, no puede solventar la ausencia del Hospital Universitario del Valle. Nada, y escuchen muy bien, nada en este momento puede reemplazar para la Universidad del Valle el Hospital Universitario del Valle. No es posible facultad de salud si no hay Hospital Universitario del Valle. No es posible. Nadie se va a formar mejor en una clínica de Comeva, donde no lo van a dejar ni tocar un paciente, ni ver. Toda la experiencia en trauma que hemos tenido es porque hemos tenido la posibilidad de tocar el paciente, estar con él, porque hay una escuela, porque hay una lógica distinta. O sea, lo que no le perdonan al Hospital Universitario del Valle y al Hospital San Juan de Dios es que operaban en una lógica distinta. Hay una anécdota muy bonita del San Juan de Dios para que ustedes entiendan esta persecución tan ruin que están haciendo. Es que en el San Juan de Dios iban los habitantes de calle y el médico tapaba al habitante de calle, el ciudadano habitante de calle, con su bata para ayudarlo a escapar del hospital cuando no tenía con qué pagar. Eso es una cosa un poco, digamos, extrema, pero esa es la lógica de estos hospitales. Esto no es el negocio, esto es una vocación distinta. Esto no cabe dentro de este negocio, dentro de este modelo. Estos hospitales no se adaptan a ese modelo, ni deben adaptarse, ni se van a adaptar. Lo que hay que adaptar es el modelo. Y ya para terminar, tenemos que abrir este debate a nivel nacional y vamos a lanzar en este momento el Hospital Universitario del Valle como el símbolo de la lucha por el derecho a la salud en Colombia. Bueno, a continuación el profesor Mario Hernández. Solo basta decir que es quizás la autoridad académica más reconocida en pro de la salud del pueblo colombiano. Profesor Hernández.
Muchas gracias. Es realmente muy emocionante esto que está pasando aquí en Cali y aquí en la Universidad del Valle. Hace muchos años venimos un grupo de personas. Técnico, por favor, abran las puertas por seguridad, déjenlas abiertas. Sí, está bien, perfecto. Muchas gracias, claro que sí. Les decía que llevamos muchos años tratando de superar esta lógica en la que nos metieron del negocio a la salud, y muy pocas veces se tiene la posibilidad de contar con un auditorio como este. Realmente, hay mucha desesperanza primero, pero también desinterés, también una adaptación terrible, dolorosa a esta cosa del negocio con el sufrimiento de la gente, ¿sí? Entonces, tener la posibilidad de encontrarnos simplemente para pensar en una alternativa, para no permitir que esto siga pasando, es un comienzo de algo que mueve a la gente, que se llama indignación. No más con una situación que nos produce semejante dolor. Y entonces, claro, colectivamente podemos hacer mucho más que cualquier persona en la academia o en el Congreso o donde sea. No somos individuos, necesitamos realmente conciencia y acción colectiva para superar esta situación. Entonces, para eso, pues obviamente vamos a tener una serie de coincidencias con Carolina. Solo quiero dejar esta idea, fuerza, que es que nuestra correlación de fuerzas sociales y políticas y económicas de este país nos ha llevado al punto donde estamos, y se requiere transformar esa correlación de fuerzas para superar esta situación. Siguiente, por favor. Entonces voy a recorrer, como soy historiador y tengo ese problemita siempre, tengo que hablar de la historia. Vamos a recorrer la trayectoria colombiana, que no es la misma de todos los países. Aquí nos echan el cuento, pues, que hay EPS en todas partes. No es así, y quiero más bien que hagamos conciencia de esa trayectoria, cómo se ha construido, y entonces qué tendríamos que transformar para superar la situación actual. Vamos a ver un poco qué es lo que explica, pues ya de alguna manera Carolina lo planteó, la crisis de los hospitales universitarios. Voy a pasar muy rápidamente sobre eso, para entrar directamente en las visiones que se dieron durante el debate de la ley estatutaria. Ahí quiero profundizar un poquito para que lo tengamos más claro, y ver los alcances de esa ley estatutaria y ver entonces qué alternativas podemos encontrar, que no es solamente en ese marco legal actual, sino necesitamos dar un salto cualitativo, fundamental, de reestructuración, de transformación profunda del sistema de salud que tenemos. Siguiente. Este es el núcleo central, la interpretación básica que quiero dejarles de cómo entiendo yo el tema del derecho a la salud. Yo estudié bioética, ¿cierto? Y me fui a hablar con los filósofos a ver cómo era esa cosa de la justicia distributiva y las teorías de justicia. No, claro que se han construido distintas maneras de entender lo justo, pero es un problema histórico, es una correlación de fuerzas, lo que va materializando lo que una sociedad concreta entiende y realiza como derecho a la salud, o derecho a la educación, o derecho al trabajo, derechos en general. Porque es esa relación política de ciudadanos con una estructura de poder llamada Estado. Eso es ineludible y es histórico, pero también en esa correlación de fuerzas, que hay distintos tipos de actores que participan, unos quedan incluidos, otros quedan excluidos, se va construyendo hegemonía, es decir, una especie de consenso de dominación, como lo decía Gramsci, que hace que entonces se naturalicen las cosas. Y es muy importante entender eso, porque hoy hemos naturalizado lo que está pasando en salud. Vamos a ver cómo pasó eso. Y si no superamos eso, pues no podemos cambiar la correlación de fuerzas. Siguiente. Bueno, cuando en 1980, algo así, Milton Romer le pidieron que hiciera una identificación de las características básicas de los sistemas de salud en el mundo, claramente había diferencias que mostraban estructuras distintas y realizaciones distintas del derecho. De un lado estaban aquellas regiones y países que habían desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo el Estado social de derecho, sobre todo el estado de bienestar, como se llamaba en esa época. Una tendencia hacia la universalización,
ligado a la ciudadanía social, la condición de ciudadano. Si ustedes van a Inglaterra y entran con su visa y tal, lo tratan como ciudadano inglés. Y se troncha un pie en el metro, pues lo atienden, le ponen su yeso. ¿Y cuánto tengo que pagar? No, nada. Porque usted está aquí como un ciudadano cualquiera. Esa vivencia no la hemos tenido en Colombia. Nunca. En nuestra historia, nunca. ¿Sí? Bueno, por otro lado está Estados Unidos, que es el que más nos ha influido. Donde la lógica es, hombre, no, qué vaina, aquí es capacidad de pago. ¿Sí? Lo que funciona son los derechos de propiedad, lo que finalmente otorga esos derechos que protege el Estado. Libertad y propiedad son las dos palabras claves de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó después? Que como había tanto pobre y viejos y tal, entonces se desarrolló un sistema focalizado para viejos y para pobres, Medicare, Medicaid, desde los 60. El resto son seguros de mercado, comerciales. Usted compra un plan, ¿cierto? Y si el plan le alcanza para color caqui, le dan caqui. Y si le alcanza para el gold, lo tratan como gold. Así que así es la cosa. Son 100 o 150 planes distintos con 50 millones de excluidos.